8:41 y seguimos haciendo este primer mostrador en la clave de la semana, hoy martes 22 de junio. Bueno, los candidatos presidenciales Joaquín Lavín y Daniel Jadwe presentaron sus programas en materia económica. El representante de la UDI planteó un ingreso mínimo de 500.000 pesos, un plan de infraestructura para recuperar empleos y no permitirá que nadie se apropie, nacionalice o expropie los fondos de AFP. El costo, 25.000 millones de dólares. Mientras el candidato del Partido Comunista propuso un impuesto a los superricos, royalty minero, y afirmó que las AFP no van a cumplir ningún rol a menos que la gente así lo elija. Seguimos a esta hora conversando con Iván Weissman, economista, editor del newsletter del semanal del Mostrador y periodista, por cierto. Y también sumamos a este panel a Joseph Ramos, economista de la Universidad de Chile, vicepresidente de la Comisión Nacional de Productividad. Muy buenos días, Joseph. Bienvenido al Mostrador en la clave. Muy buenos días, gusto en saludarlos. Igualmente. Buenos días, a ti te dicen Joe, ¿cierto? Joe, más fácil, Joe. Oye, le paso la palabra a Iván Weissman para que te haga una primera pregunta, Joe. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Joe? Tanto tiempo, ¿cómo estás? Bien, gusto en saludarte. Sí, yo, te voy a hacer la pregunta fácil, te lo voy a dejar picando, agarra la parte que te guste o que no te guste. ¿Qué te parece o qué opinas desde el punto de vista más técnico de las propuestas de Jadwe y un poco que no fueron tan detalladas quizás la de Lavín? Bueno, me gustaría comentar la de Jadwe también a la luz de la larga entrevista de su asesor económico, Ramón López, en el Mercurio del sábado o el domingo. Lo que más me gustó, quiero empezar con lo positivo, fue el énfasis que lo que se desea es ser un país como las socialdemocracias europeas, y cita expresamente Dinamarca y Finlandia. Yo al menos encuentro eso una declaración extremadamente positiva y tranquilizadora, es más, si uno lo cree, por supuesto, pero yo lo creo, porque y además es un cambio muy importante en lo que ha sido la tradición comunista, que han estado contra las socialdemocracias desde principios del siglo XX, considerándolos como una especie de amarillos del capitalismo. Entonces esa es la parte que más me gustó. También, por cierto, su afirmación contra contra cualquier expropiación de los fondos de la AFP, que por el contrario pertenecen sin duda a las personas. Ahora, ¿qué reparos tengo? El aumento de impuestos que propone, el orden de 10% del PIB, tiene dos grandes problemas a mi modo de ver. El primero es que la inversión va a caer. Es decir, si uno saca 10% de impuestos a los súper ricos, a la minería, a los distintos sectores, hay mucho menos recursos para invertir. Ahora, si lo que pasara es que la gente rica lo único que hiciera es que recortaran su consumo enormemente, bueno, fantástico. Pero francamente creo que el 90% del recorte en ingreso proveniente de este aumento fuerte en impuestos va a ser la inversión. Y eso habla mal para el futuro del país, porque con mucho menos inversión, y eso es lo que habría en ese caso, el país crecerá mucho más lentamente. En segundo lugar, los incentivos para invertir, aunque uno quisiera, obviamente son muy pobres con esta propuesta. Creo que el énfasis de las exenciones tributarias, yo personalmente estoy a favor de su eliminación. Obviamente, ¿quién está a favor de la evasión? Todos estamos por eso. Pero ya el foco en los súper ricos, o sea, este impuesto del patrimonio, no de una vez, sino de forma permanente,
me parece ingenua. O sea, francamente creo que alguien que sabe que su patrimonio todos los años va a tener que pagar el 2,5%, lo único que va a hacer es sacarlo del país o irse del país. Entonces no creo que va a poder ser, o sea, no hay incentivo para ese grupo a invertir. Y lo mismo podría decir con la minería. O sea, me llama la atención en el análisis que se hace lo que se quiere recaudar sin hacer mención de cuánto se paga en otros países. A mí me tocó participar en la discusión sobre el royalty en el gobierno de Lagos y yo defendí el royalty porque comparamos los impuestos en Chile con los impuestos, no en el Congo, como dice Ramón López, o alguna parte así, sino en Canadá, Australia, Estados Unidos, países mineros, y vimos que Chile en ese momento tenía los impuestos más bajos que los otros y con condiciones geológicas tan buenas o mejor. Entonces nos parecía que había espacio. Esa comparación me parece que hace falta en este momento. Yo no he escuchado que alguien diga cómo comparamos con estos otros países. Y no hay obligación a invertir en Chile. Y creo que uno va a invertir en ese país donde le rente más. Bueno, entonces mi crítica principal es que la inversión va a caer porque no va a ser tanto el consumo como la inversión, y los incentivos a invertir son muy bajos. Y termino con un punto que no comentó López, pero que sí está en el programa. López señala que el impuesto a las empresas se mantendrá, no se subirá, pero se retirará la semi-integración que tenemos, es decir, que la gente no recibirá crédito por lo que las empresas pagaron. Bueno, pero además hay una propuesta del que el 30%, que se modifique la ley de gratificaciones actuales para que el 30% de las utilidades vaya a los trabajadores, que es una opción que existe en la ley de gratificación actual, pero que casi nadie lo usa porque 30% de las utilidades es mucho. Entonces optan por dar 4,7 salarios mínimos, que es la otra opción. Al hacer esto obligatorio, quiere decir que no solo las empresas tributarán el 27%, sino darán a los trabajadores 30%. O sea que las utilidades que tienen se quedarán con el 100 menos 27 menos 30, se quedarán con 43%. Y eso lo encuentro un enorme desincentivo a la inversión. Me quedo con eso. 8:50, seguimos conversando con Iván Weissman, economista, periodista y editor del newsletter del semanal del Mostrador, y con Joe Ramos, economista de la Universidad de Chile, vicepresidente de la Comisión Nacional de Productividad. Joe, y en el caso de materia económica de Joaquín Lavín, ¿qué te parece? Bueno, lo que yo vi del programa de Lavín es esbozos, o sea, Hadwe tiene un programa de 200 páginas. Al menos lo que yo vi son este ingreso ético de 500,000 pesos, que me parece una buena idea. Una buena idea desde que Monseñor Goich lo propuso unos 10 años atrás. O sea, la idea siendo que el fisco ponga la diferencia entre el salario mínimo y estos 500,000 pesos en el caso de la propuesta de Lavín. Ahora, eso tiene un costo importante. O sea, yo cuando se mencionó esto en el gobierno Bachelet, yo quería que se hiciera, pero como tenía un costo tan alto, ¿cuánto? Cerca de 4.500 millones a 7.000 millones de dólares, o sea, al menos 2 puntos del PIB, en forma permanente, ¿no? Entonces, y por eso no lo hizo la presidenta Bachelet. Lavín ahora propone hacerlo. A mí me parece un buen punto. Ahora, Lavín, lo que no tengo claro es, aparte de esa política en lo económico, ¿qué más va a hacer? Habla de que se va a necesitar 25.000 millones de dólares más, pero al menos yo no vi si eso es por los 4 años
o por cada año. O sea, porque este salario ético ocuparía 25 mil millones de dólares en 4 años. Y vi poca responsabilidad fiscal, en el sentido que dijeron, bueno, no es de prioridad, vamos a tener primero crecimiento económico, después las exenciones y solo en último lugar los impuestos. Y yo creo que cualquier programa que no contemple aumento significativo en la carga tributaria, francamente no va a poder lograr las cosas positivas que se pretenden. Iván Weissman. ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta que no es directamente relacionada con los programas, pero sí el contexto en que se podrían aplicar estos programas. Hay un montón de debate y a veces se pierden en los datos, debates de que cuál es la posibilidad real para el nivel de crecimiento que tiene Chile, el nivel de desarrollo, de aumentar la carga tributaria. No significa que a países con el mismo nivel de desarrollo, de crecimiento, de tamaño de la economía que tiene Chile, en el pasado los que han llegado al desarrollo tenían una carga fiscal más amplia. Y segundo, sí, dentro de todos estos planes, que todos implican mayor gasto, ¿no? ¿Hasta qué punto se convierta a ser un problema aumentar la deuda neta que tiene Chile? Que todavía, a pesar de todos estos aumentos, está muy por debajo lo que considera el Fondo Monetario de ser problemática. El Fondo Monetario tiró una cifra en las últimas semanas que, dado el contexto actual, que hasta un 75% del PBI en deuda neta es ok. No sé si la palabra que usaron fue ok, que más de eso ya es irresponsable. Joseph, tú que conoces muy bien la economía chilena, esos dos temas, que es el contexto bajo el cual tendrían que aplicar sus programas económicos. Efectivamente, creo que el tema de carga tributaria es un tema central, obviamente, para lograr las cosas positivas que se quieren. Nadie quiere aumentar los impuestos por las puras. Pero creo que hay dos. O sea, la carga tributaria en Chile es del orden de 20-21% del PIB. Esto es un par de puntos menos que lo que era para los países de la OCDE cuando tenían el nivel de desarrollo de Chile. Entonces, si usamos eso como patrón, tenemos un par de puntos que deberíamos subir. En segundo lugar, en la medida que un país avanza, efectivamente suele subir la carga tributaria porque se empieza a privilegiar los llamados bienes colectivos más que los bienes privados. O sea, cuando un país es pobre como la India o China, la carga tributaria es baja porque la gente, lo más importante es pan y techo y más nada. En la medida que el país progresa, entonces empieza a enfatizar educación, salud, pensiones, gasto social y transferencia de esa naturaleza. Y entonces uno llega en países desarrollados, cargas tributarias que son el doble de las actuales de Chile. Pero eso cuando tengamos el nivel de desarrollo de ello. Yo personalmente considero, a la luz de la situación histórica, de que me identifico con ese grupo de economistas, en este caso de la exconcertación, que hablan de aumentar la carga tributaria en Chile unos 5 puntos en los próximos 8 años. Y yo creo que eso es ambicioso pero factible. Ahora, a tu segunda pregunta, respecto a la deuda, efectivamente, gracias a los esfuerzos fiscales, la prudencia fiscal de Chile, estamos en condiciones efectivamente de elevar el endeudamiento respecto al PIB. Pero eso es gracias a la responsabilidad fiscal. Ahora, eso significa, por cierto, que un próximo gobierno podría hacer casi todo por endeudamiento y no o buena parte de las cosas que quisiera por endeudamiento y sin
elevar la tributación. Pero eso sería como la solución fácil, ¿no? La solución fácil en el sentido de dejar, yo hago las cosas positivas, yo gasto y no cobro y no recaudo y dejo que para otros en el futuro recauden, que a otros le toque bailar con la fea. Entonces, efectivamente hay espacio para endeudamiento, pero también uno quisiera que un gobierno nuevo al menos indique una trayectoria que implique que efectivamente la carga tributaria va a subir gradualmente, por cierto. Es un punto bien importante. Mientras la economía, la recuperación no se dé del todo, creo que no es el momento de aumentar los impuestos. O sea, yo creo que este año, por el caso, este año 21, no es el año para aumentar los impuestos. Uno quiere estimular, mantener estos fuertes estímulos. Ahora ya, como va la economía, al menos al parecer, al no ser que las cuarentenas tengan que endurecerse, ya podríamos hablar, creo que hablar en serio, elevar la carga tributaria a partir del año que viene y hacerlo tal vez gradualmente también. Estamos conversando junto a Iván Weissman con Joe Ramos, economista muy prestigioso. Joe, hoy día en El Mostrador publicamos una entrevista a Pepo de Gregorio, a José de Gregorio, también economista muy prestigioso, y que habla del cambio epocal en Chile, que hoy día hay más responsabilidad y que los candidatos, cuando proponen cosas, dicen cómo se quiere financiar, cuestión que en el pasado no era siempre así, era puro ofrecer y no preocuparse de dónde salen las plata. ¿Tú concuerdas con Pepo de Gregorio en eso? Mira, el programa de Jadwe ciertamente indica lo que haría para financiarlo, indica cuánto se necesita y de dónde saldría. Yo creo que es ingenuo, especialmente respecto a los ingresos del impuesto al patrimonio. Creo que se dice, pero te parece que no es practicable, te parece ingenuo. Bueno, pero ella hice esa crítica. Creo que el programa de Lavín, ese sí que, no tenemos programa. O sea, él dice que se necesita plátano. Le falta profundidad, planteas, ¿no? No habla y parte con lo fácil. Es por mayor crecimiento. Bueno, eso es fácil decir. ¿Y con qué vas a hacer para lograrlo? Entonces que la evasión, de nuevo, las exenciones, claramente pone en último lugar esto, y sin especificar medidas concretas. Falta más bajada la información, planteas, ¿no? ¿Perdón? ¿Que falta más información, más bajada de los contenidos que planteas? No, yo considero, el Dejado es un programa de 200 páginas. Uh-huh. Lo que yo he leído en el diario es lo mismo que ustedes comentaron, los 500.000, eso es lo único realmente específico, los 500.000. En el caso de Joaquín Lavín. Medidas no económicas, de las paridades entre género, entre provincias, bien interesante, entre origen del colegio, ese tipo de cosas. Uh-huh. Y no digo que eso no sea importante, pero no son las medidas económicas de las cuales ustedes están aludiendo y de las cuales estábamos comentando. Yo creo que las medidas económicas de Lavín están por ver. Estamos ni siquiera diría con los grandes anuncios. Hay un anuncio específico, el de la 500.000 pesos el salario ético y nada más. Iván Weissman, una última pregunta a Joe Ramos. Yo conoce, te imagino que ya debe tener la ciudadanía, pero Joe puede analizar las propuestas quizás con un poco más de desapego y ser un poco más tecnócrata. Hablando un poco de lo que dice que todas las propuestas parecen ser más responsables. Optimista que lo que salga de todo esto, ya sea que sea elegido, va a tener una postura responsable o
o eres de esos economistas que un poco tiró la toalla y cree que Chile va al camino al populismo? No, está en el camino al populismo, no por las propuestas de los candidatos, sino por la actitud que ha tenido tanto la oposición, por sobre todo la oposición, pero incluso el gobierno. Creo que, cito un ejemplo, en la discusión sobre el ingreso familiar de emergencia, ¿qué evidencia se presentó de parte del gobierno o de la oposición de cuánto se necesitaba, de cuánto habían caído los ingresos laborales? Yo no vi ninguna referencia a eso. Y el gobierno propuso, no sé, como 9 mil millones de dólares o algo así. En eso la oposición quería que fuera, no sé, 12, 30% más o algo por el estilo. Uno pensaría que, bueno, entonces había evidencia de esa fuera la necesidad. Bueno, resulta que si uno ve los datos del Banco Central, la necesidad era del orden de 3 mil millones. Entonces, ninguna referencia en eso. En la discusión de los retiros de las AFP, lo mismo, ninguna alusión a cuánto se necesitaba, ni ningún esfuerzo para que fuera a la gente que realmente lo necesitara. Si se recuerdan, yo propuse que había mucho, sobre todo el año pasado, había mucha gente que necesitaba la plata del retiro, la gente sin trabajo, pero la gente sin trabajo eran 2 millones, no eran 9 millones. Bueno, yo dije, condicionemos el retiro a la gente que esté dispuesto a postergar su jubilación en un año. Hice el cálculo, por eso que iba más o menos al 10% promedio. Entonces eso hace que la gente que lo necesita obviamente lo postergaría, la gente que no lo pensaría 2 veces. En lugar de 10 millones de personas sacar plata, lo sacarían tal vez 2 o 3 millones. O sea, la gente que más necesitaba, pero ninguna discusión de esa naturaleza. Se aprobó dar ayuda a los pensionados. Bueno, las pensiones son miserables en Chile, estoy de acuerdo, pero la pandemia no los empeoró. El pensionado era alguien que recibía la misma plata durante la pandemia que recibía antes de la pandemia. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Entonces, yo he visto, creo haber visto, desde el estallido social, un populismo bastante amplio, sin lugar a duda en la oposición, porque una cosa es con guitarra, otra cosa es estando en la oposición, y yo que me identifico con la oposición, pero me avergüenzo de esa. Y el gobierno que también ha seguido lo mismo sin mayor evidencia. Entonces, si bien De Gregorio tiene razón, que es bueno que ver que en los programas se señala o al menos cómo se intenta mantener la responsabilidad fiscal, creo que las leyes que se han aprobado en el último año y medio no muestran a mi modo de ver, ninguna referencia a las necesidades reales, sino simplemente lo que propone el gobierno es 30% más o 50% más, si es que está en la oposición. Ya son las 9:05 de la mañana de este martes 22 de junio. Tenemos que dejar la conversación hasta acá. Muchas gracias a ambos por esta media hora de análisis a partir de estos programas en materia económica, tanto de Joaquín Lavín como de Daniel Jadwe. Sin duda seguiremos conversando de esto y cómo avanzan también los programas de los otros candidatos. Muchas gracias y que tengan muy buen día, Joseph, y también Iván Weissman. Un gusto estar con Muchas gracias a todos. Gracias, Joe. Gracias, Iván. Muy buen día. Igualmente. Buen día, y nosotros seguimos aquí en el Mostrador en la Clave cuando son ya las 9:06. Y antes de irnos a la pausa, quiero invitarte a un lugar cooperativo donde tu tiempo, tu esfuerzo y las lucas que inviertes se devuelven. Copeuch es una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios, donde te dan acceso a eso que quieres. Conoce su oferta de productos y servicios en copeuch.cl. Copeuch, el lugar donde todos ganan. Y quédate en la 92.9, que ya volvemos con más. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador en la Clave.